Hola nuevamente. En el presente video estudiaremos el análisis estadístico del error en las mediciones. En este caso, análisis estadístico del error en las mediciones. Tendremos en esta tabla los valores que obtuvieron al medir el voltaje en una resistencia en un circuito electrónico de un conjunto de alumnos y alumnas que efectuaban una práctica de laboratorio. En este caso, tenemos que el alumno Juan Carlos Mendoza midió un voltaje de 4.1 voltios. El alumno Luis Antonio Fernández midió un voltaje de 3.9 voltios. La alumna Sofía Cristina Méndez midió un voltaje de 4.0 voltios. La alumna María Alejandra Ábalos midió un voltaje de 4.2 voltios. El alumno Juan José Velázquez midió un voltaje de 3.8 voltios. ¿Qué analizaremos primero? En este caso la media. ¿Qué nos da la media? Brinda el valor más acertado de un conjunto de mediciones. ¿Cuál es el valor que está más cerca de la realidad? En este caso tenemos que el voltaje medio va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i dividido entre n. Que ya traduciéndolo al español cotidiano es que vamos a sumar los valores de todas las mediciones y lo vamos a dividir entre el número de mediciones. En este caso tenemos que el voltaje medio va a ser igual a 4.1 voltios más 3.9 voltios más 4.0 voltios más 4.2 voltios más 3.8 voltios dividido entre el número de mediciones, que es 5. Es bien importante colocar los paréntesis en su lugar para no cometer errores al utilizar la calculadora. Y nos queda que el voltaje promedio en este caso es de 4 voltios. La desviación. La desviación indica la distancia existente entre el valor de una medición y el valor más probable de la misma. La ecuación para calcular cada una de las desviaciones es d sub i va a ser igual a b sub i menos b promedio. Lo que significa que cada una de las desviaciones va a ser igual al valor de la medición menos el valor promedio. En este caso tenemos que la desviación 1 va a ser igual a 4.1 voltios, que es la primera medición, menos 4 voltios, que es el promedio, igual a 0.1 voltios. La desviación 2 va a ser igual a 3.9 voltios menos 4 voltios igual a menos 0.1 voltios. La desviación 3 va a ser igual a 4 voltios menos 4 voltios igual a 0 voltios. La desviación 4 va a ser igual a 4.2 voltios menos 4 voltios igual a 0.2 voltios. La desviación 5 va a ser igual a 3.8 voltios menos 4 voltios igual a menos 0.2 voltios. Si observamos, la desviación 3 es la menor de todas porque es 0 voltios. Quiere decir que este valor es el más preciso. Esa medición es la más precisa. Y si observamos, vamos a ver que la desviación 4 y la desviación 5 son las mayores. Tienen el mayor valor absoluto, 0.2 voltios. No importa que sea negativo, son las que están más alejadas. Por lo tanto, son mediciones menos precisas. Desviación promedia. ¿Para qué es importante la desviación promedia? Bueno, nos indica el nivel de precisión entre diversos instrumentos de medición. A menor desviación promedia, más precisión. Quiere decir que si un instrumento es bastante preciso, de buena calidad, la desviación promedia va a ser bien baja. ¿Cuál es la ecuación para calcular la desviación promedia? Va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de d sub i dividido entre n. Que si lo decimos sencillamente va a ser la sumatoria de cada una de las desviaciones, pero con valor absoluto. Hay que calcular el valor absoluto y sumarlas todas las desviaciones dividido entre el número de mediciones. En este caso, la desviación promedia va a ser igual a el valor absoluto de la desviación 1 más el valor absoluto de la desviación 2 más el valor absoluto de la desviación 3 más el valor absoluto de la desviación 4 más el valor absoluto de la desviación 5 dividido entre n, que n en nuestro caso es de 5,
Por lo tanto, la desviación va a ser el valor absoluto de 0.1 voltios más el valor absoluto de negativo 0.1 voltios más el valor absoluto de 0 voltios más el valor absoluto de 0.2 voltios más el valor absoluto de negativo 0.2 voltios. Es bien importante, por eso lo hacemos nuevamente, de utilizar los paréntesis adecuados. Y nos queda que esta sería la desviación promedia. Todos los valores los tomamos como positivos, con sus respectivos paréntesis, dividido entre 5. Por lo tanto, nos queda que la desviación promedia es 0.6 voltios entre 5 y la desviación promedia es de 0.12 voltios. Ahora, desviación estándar. Es una medida de la dispersión para las variables de razón. Es una medida de qué tan dispersos están los datos en un conjunto de mediciones. En este caso, la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de d sub i al cuadrado dividido entre n menos 1. Es decir, vamos a calcular la raíz cuadrada de la división de la sumatoria de todas las desviaciones elevadas al cuadrado entre el número de mediciones menos 1. En este caso tendríamos que la desviación estándar es la raíz de cada una de las desviaciones de las 5 desviaciones elevadas al cuadrado con sus respectivos paréntesis dividido entre n menos 1 con sus respectivos paréntesis. Y nos queda que en nuestro caso la desviación estándar va a ser igual a 0.1 voltios al cuadrado más negativo 0.1 voltios al cuadrado más 0 voltios al cuadrado más 0.2 voltios al cuadrado más negativo 0.2 voltios al cuadrado entre 5 menos 1. Es importante colocar todos los paréntesis. Puedes probar que si no colocas correctamente los paréntesis obtendrás un valor erróneo. Ahora tenemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de 0.1 entre 4 voltios cuadrados. Si calculamos esta división sería la raíz cuadrada de 0.025 voltios al cuadrado. Y al aplicar la raíz cuadrada nos queda 0.1581 voltios. Esa sería la desviación estándar. Pero ¿cómo calculamos el error en las mediciones? Bueno, el error en las mediciones lo podemos calcular con esta sencilla fórmula 0.6745 por la desviación estándar. El 0.6745 es una constante que vamos a utilizar siempre y es la probabilidad de ocurrencia del error como se muestra en la campana de probabilidad estadística. Si revisamos esta figura de esta campana, veremos que la mayor probabilidad de ocurrencia de un error es en esta zona azul oscuro que tenemos acá, que es un 68%, que en realidad ese 68% equivale a 0.6745, solamente que en este caso lo aproximaron. Aquí era 67.45% y lo aproximaron a 68%. Pero nosotros utilizaremos en nuestros cálculos este valor más preciso, 0.6745. Por lo tanto, para calcular el error tenemos que va a ser igual a 0.6745 por 0.1581 voltios. Y el error va a ser igual a 0.1066 voltios. Y terminamos con nuestro problema. ¿Cómo analizamos estadísticamente los errores en un conjunto de mediciones? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Por favor, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que le den like, miren el video completamente y hagan clic sobre la campana de notificaciones. Así recibirán las notificaciones en el momento que subamos un nuevo video. Siempre los invitamos a que nos sugieran un tema o un ejercicio que quieren que resolvamos para ayudarlos, ya sea en sus tareas, en sus exámenes o para preparar una clase. Estamos completamente a sus órdenes. También recuerden de que en cada uno de los videos, en la parte de abajo en la descripción, ustedes pueden descargar en formato PDF cada problema analizado en clase para que lo impriman y lo estudien más tranquilamente. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.